agradecido soy yo. Recién le decía a un colega tuyo, no es común encontrar este ámbito. Hoy fue muy lindo porque vi la familia, hijos, padres, dirigentes, la gente del lugar, de la ciudad. Y eso para mí es muy grato, es un beso al alma, digo, ¿no? Es un mimo al alma que me da fuerza para seguir recorriendo el país como lo vengo haciendo, tratando de llevar esta charla a todos los lugares donde sea necesario. Hernán, hablábamos que casi 2 horas y pico, 3 de una clínica de básquet. Sí. Yo creo que para el que da la clínica, sí, tanto como para los chicos, pero para el que da la clínica me parece que un poquito más. Ver que chicos chiquititos de 5, 6, 7 años te apresten tanta atención, que te miren con esa cara digamos, de inocente, sí. ¿Qué significa para uno? Una maravilla, vuelvo a repetirte, fue un mimo al alma. Hoy aparte se dio esta situación que vos marcás, ver chiquitos de 5, 6, 7 años desprendidos en la charla, escuchándote, ávidos por participar, alegres, contentos, bueno, misión cumplida, digo. Mi intención más allá de lo intelectual tiene que ver con eso, con estar cerca de ellos. O sea, yo no me olvido que fui un niño y que en muchos aspectos sigo siendo un niño. O sea, yo trato de tomármelo esto también como un juego, ¿no? Decía recién, está el pensamiento, pero lo más importante es llegarle al corazón a la gente. Si vos no le llegás al corazón a la gente, podés ser muy inteligente, podés tener un pensamiento muy profundo, no sirve de nada. Cuando vos arrancaste con el deporte, que arrancaste jugando al fútbol, y que tropezaste lastimaste a un jugador, qué bien tu padre en aconsejarte, ¿no? Porque vemos otros padres que se enojan con el hijo, te insisten, porque queremos tener o el Maradona, o el Messi, o el Mascherano en nuestra casa, ¿no? ¿Cuántas cosas sinceras de tu parte hacia los chicos? Y creo que, no sé si un llamado de atención a los padres, pero sí como un mensaje hacia los padres, ¿no? Sí, yo creo que de las tantas cosas que han cambiado para mal, no solo en Argentina, en la sociedad mundial, es esa requisitoria que tienen los padres hoy de creer que los hijos deben ser educados solamente en la escuela. La escuela se educa básicamente intelectualmente. La primera y básica y fundamental educación se recibe en casa. El ejemplo que yo viví en ese momento con mi padre fue un ejemplo de educación porque era mi padre y se hacía en casa, esas decisiones, el arenga, el coto de decirme, me parece que esto no es lo que tenés que hacer, pero abrir una puerta. O sea, mi padre en ese momento, digamos, me cerró una y me abrió otra al mismo tiempo. Me enseñó de que se podía seguir y de que había otro montón de opciones, que la vida no se terminaba, ¿me entendés?, en una pelota de fútbol. De hecho, yo jugué al fútbol toda mi vida igual. Quizás no logré lo que yo hubiera querido, que era ser jugador profesional de fútbol. Pero bueno, logré otra cosa que me llenó de satisfacciones hasta en este preciso momento. Yo estoy sentado delante de esta cámara gracias al jugador de básquet. No pierdo de vista eso. Me hiciste recordar, el año pasado, yo tengo memoria para algunas, yo tengo memoria selectiva, hay cosas que no sé por qué motivo, pero me voy olvidando. Y recuerdo que el año pasado me llama un día Marcelo Noguera, periodista de Olé, me dice, un llamado de eso inesperado, me dice, se cumplieron 26 años, me dice. Le digo, ¿de qué? No entendía que me hablaba. Y hacía 26 años me habían trasteado en la NBA. Porque era el primer jugador argentino a estar cerca de lo más glorioso que era en aquel momento y hoy todavía. Quiero decir con esto, sí, me pasa muchas veces ante esos hechos, ¿no? Que fue como un flash, volví hacia atrás, recordé en ese mismo momento un montón de situaciones que viví, algunas lindas, otras feas, bueno, lo que es la vida, ¿no? Pero te decía, es importante que el pasado esté, ¿me entendés?, como un recurso, como quien recurre a un libro, ¿me entendés? El pasado es el libro de tu vida. Y no olvidarse de esas cosas es importante. También tomar distancia de esas cosas. O sea, al jugador, lo más difícil para un deportista en un punto es matar al jugador o al deportista profesional. Lo más difícil es asumir que el tiempo pasó y que hay un día después, que es muy difícil superar. Sobre todo porque nosotros, como digo siempre, nosotros empezamos a jugar a temprana edad y empezamos a vivir un montón de cosas a temprana edad y nos vamos muy a temprana edad de lo que más amamos, que es el deporte. Nosotros nos jubilamos a los 30. Cuando una persona normalmente a los 30 está empezando a vivir, la mayoría o se ha recibido o está formando una familia. Nosotros ya pasamos por todo eso 10, 12, 15 años atrás. Es muy difícil a los 30 años sentirte un inútil en muchos casos, como le ha pasado a más de un deportista y le sigue pasando. Es un paso muy, muy difícil. La mayoría no estamos preparados para eso. Y después hay otra situación yo creo que la más difícil de llevar, la más complicada, la más compleja, que es encontrar una actividad que te produzca esa adrenalina, esa cosa que alimentás todo el tiempo a través del deporte y que es muy difícil encontrar en otra actividad, insistí, el antagonismo.
Nosotros somos antagonistas, deportistas antagonistas. Nos interesa eso. Entonces, se complica mucho después del día final. Y es algo, como digo recién, que quizás muchas veces te ayuda el hecho de recordar, sí, lo que uno hizo, pero también olvidar. No puedes vivir, si te enganchás con lo que pasó, vas a añorar toda la vida. Y yo he encontrado, desgraciadamente, muchos colegas que el día de hoy todavía no se puede desprender de eso. Me imagino, y se habló mucho, ¿no? Cuando esa edad jovencita que tenías vos cuando fuiste a la NBA, ese bolsito cargado al hombro, creo que más de una vez lo contaste en algún programa de televisión, y un montón de esperanza, ¿no? Una expectativa más que nada. Yo tenía muchas expectativas. Yo me he hecho una idea muy errónea de la NBA, tenía una idea muy Disney. Pero porque yo, como lo conté hoy, mi primer contacto con la NBA vino a través del cine. Y por ende mi historia, mi ilusión, mi deseo, mi sueño tenía más de cine que de realismo. Pero bueno, lo pude plasmar, vivirlo en carne propia y darme cuenta que básicamente fue el motivo por el cual yo no firmé contrato y me quise ir. O sea, lo que yo vi no me gustó, me sirvió por haber llegado y haber hecho, bueno, a los 20 años cumplí un objetivo o el objetivo más grande de mi vida en ese momento. Pero también empezó otra vida a partir de ese día. Me di cuenta que tenía necesidad de vivir, me di cuenta que había dejado muchas cosas de lado en pos de un objetivo. Y me di cuenta de lo más importante, que hoy con 49 lo puedo decir ampliamente, que lo que realmente me importaba era vivir, no era jugar al básquet. Y es lo que trato de hacer todavía el día de hoy, y lo que voy a hacer hasta el día que me muera. Vivir, disfrutar de la vida. Por ahí es difícil hablar con vos y no preguntarte por lo que viviste hace poco en lo que fue México como parte como periodista, digamos, ¿no? ¿Qué te pareció la selección, el preolímpico, ver selecciones europeas realmente muy fuertes que realmente tienen que jugar un repechaje? ¿Se le ve futuro a la selección? ¿Nos va a costar volver a esa generación dorada? Vuelvo a lo que te dije recién, creo que la generación dorada ya es pasado. Es fenomenal recordarla y tenerla, obviamente, ¿me entendés? Como un espejo donde poder mirarse en algún momento. Pero después hay que vivir del realismo. Después de todos los deportes en la historia de la humanidad, después de una gran generación, viene una meseta. Pero no es que la meseta esté llena de personas, o en este caso de deportistas que no estén a la altura de las circunstancias. Sí lo están. El problema es que venimos de algo muy fuerte, de un traguardo muy fuerte, de 12 años de grandes éxitos, casi irrepetibles, diría yo. Difíciles de repetir al menos. Entonces es lógico en un punto que estemos todo el tiempo preguntando, che, ¿y ahora? Nada, ahora no pasa nada. O sea, ahora se sigue jugando. Creo que se hizo una cosa muy inteligente, que tiene más que quizás con la inteligencia, tiene que ver con la actitud de dos de los jugadores más importantes que dio el básquetbol argentino, que son Luis Scola y el Chapo Nocioni, del hecho de decir, nosotros queremos estar, queremos continuar, queremos pasar este tránsito con el nuevo grupo estando adentro. Muy pocos deportes en Argentina, después de un gran éxito, deporte de conjunto, han tenido la suerte de hacer ese traspaso teniendo mínimamente dos figuras de ese gran logro. ¿Por qué? Porque en el caso de Scola y Nocioni han dejado una huella dentro del equipo jugando, dejan una marca y dejan, más que nada, un norte, ¿no? Entregan el traguardo, ¿no? Como una posta. Y eso yo creo que, si vos me preguntás a mí, es lo más importante que se logró en este momento en el que fue el preolímpico de México. Creo que se ve en Scola cuando dice el partido fue de ellos, el preolímpico es de ellos y los Juegos Olímpicos son de ellos. Nosotros portamos nuestro granito, ¿no? Ver un jugador que todo, realmente diga todo. Lo dijo todo, al margen de que yo deseo, y yo creo que conociéndolo a Luis y con Chapu van a estar. Ojalá Manu pueda estar, se recupere Carlito Delfino después de esas tantísimas operaciones del pie, porque nosotros hemos perdido, por ahí nos olvidamos, somos medio memoriados. Nosotros nos perdimos la posibilidad de tener 3 años a Carlos Delfino, uno de los jugadores más increíbles que dio este país. Es un hándicap para Argentina. Ojalá pueda estar para la Olimpiada. Y vuelvo a repetir, creo que se hizo algo muy a conciencia, que fue llevar a este equipo a un torneo muy difícil, porque una cosa puedo asegurar de verlo por televisión y otra cosa estar ahí. Había diferencias en todos los sentidos con otros equipos. Se le ganó el mejor de todos los equipos, a mi gusto, que fue Canadá. O sea, hasta ese lujo soy argentino, no solamente clasificar. Perdí un partido que era perdible contra un equipo que fue dirigido magníficamente por Néstor García, que le dio el éxito más importante de la historia del básquetbol de Venezuela. Otro argentino, Iván Capelli, técnico de Uruguay, que mostró un Uruguay distinto, dinámico, activo,
En fin, digo, me parece que fue un torneo, volviendo al tema del básquetbol argentino, porque toda esta gente es parte de la generación también. Los entrenadores, los árbitros, todos, a ver, son parte de un sistema. Esa gente, más allá del talento que ha tenido, ha sido parte de un todo. Y creo que fue el torneo de la Argentina, sobradamente de la Argentina. Todos los protagonistas de este torneo fueron argentinos. Hay una realidad, y yo lo digo en mi charla, y quizás no lo quise profundizar mucho porque hay mucho niño. Y hay temas como las drogas y el alcohol que hay que tener mucho cuidado cuando uno habla. Entonces, por ahí es muy difícil hablar eso delante de los chicos, pero en una nota lo hablo sin ningún tipo de tapujo, porque es parte de la misión. Hoy luchamos contra un tema que es el alcoholismo a temprana edad, que es evidente, que yo no comprendo. No comprendo por qué esa tendencia a arrancar tan chicos, ¿me entendés? Teniendo acceso a algo que es tremendamente nocivo. Las drogas son una consecuencia de otras cosas también, que tienen que ver con el alcoholismo, pero que más que nada tienen que ver con los vacíos. Y los vacíos se generan justamente cuando una sociedad está disociada. Cuando un chico tiene vacíos es porque no tiene atención, no tiene cariño, no tiene afecto, no tiene de dónde agarrarse, no tiene contención. Por eso insisto tanto con el deporte y el mensaje para todos y para los chicos fundamentalmente, como dije hoy, el mejor lugar para vivir en este mundo que en cualquier sitio donde se pueda practicar una disciplina deportiva. Mientras vos estés haciendo deporte vas a estar cuidando. Primero te vas a estar cuidando vos a vos mismo. En segundo lugar vas a cuidar a tu compañero. Y en tercer lugar y fundamental vas a ser parte de lo más hermoso que hay en esta vida, que es ser parte del mundo del deporte. Ser un deportista toda la vida. Ese es mi mensaje siempre.